Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando la clase pasada. Vamos a preguntarle a Lara Pardo. Lara, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada? Déjeme checar para acordarme. Okay. Si más no lo recuerdo, factores que afectan la velocidad de los reactivos, algo así. De la reacción, ¿sale? Entonces, básicamente estuvimos viendo factores que influyen en la velocidad de reacción. Vimos dos la clase pasada. Vamos a preguntarle a Zavala. Zavala, ¿cuáles fueron los que vimos? Ah, fue el de la rápida y la que es más lenta, de esa o de cuál. No, me los factores que influyen en la velocidad. sería la naturaleza de reactivos y concentración de reactivos. Correcto, esos son los que vimos la clase pasada, naturaleza de los reactivos, chicos, recuerden, son dos categorías ahí, el estado de agregación o presentación, que viene siendo el mismo, que es básicamente que el sólido obviamente va a presentar una velocidad más lenta, ya que la periferia del sólido es la que está reaccionando, pero la parte interna del mismo no, ¿sí? El líquido y el gaseoso pues presentan mayor superficie de contacto, la velocidad es más rápida, ¿sí? En el caso también del tipo de enlace, ¿sí? Sabemos que los compuestos con enlace iónico, la reacción se lleva a cabo de manera rápida, ¿sí? En el caso del enlace covalente, la reacción es más lenta. Y esto depende a que el covalente, pues como estaban compartiendo, tienen que tomar iniciativas, dura un poco más el proceso para obviamente poder reaccionar. Ver quién se queda con ese electrón compartido. ¿Vale? Luego vimos concentración. Nos dimos cuenta, chicos, que al aumentar la concentración, aumentamos la velocidad. Eso es muy claro, ¿sí? Pusimos bastantes escenarios, por ejemplo, al echarle aire al carbón cuando se está quemando y obviamente aceleramos el proceso. Ahora bien, también estuvimos hablando un poco de la ecuación de velocidad. Vamos a preguntarle a Alan. Alan, ¿qué diferencia hay entre la ecuación de velocidad, ¿sí?, desarrollada en esta parte con la que vimos en la primera sesión? ¿Qué diferencias hay? La verdad no sé, profe. ¿No? Le pasamos la pregunta a Martínez Velasco. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, profe? Claro. Vimos la clase pasada el día miércoles una ecuación de velocidad, que obviamente tiene que tener ciertas características para poder calcularla, ¿sí? Y vimos el día lunes de la semana pasada otra ecuación de velocidad que también presenta características para poder ser utilizada. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Como el orden de los factores. No, Que también se ha agregado una K. más o menos, en una bueno, calculamos la K, que es una constante, y en la otra, ¿qué hacemos? ¿No? Que la constante de K se le denomina la velocidad. Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer en la primera ecuación, la que vimos el día lunes? No me acuerdo bien. ¿No? Ok. La del día lunes, chicos, únicamente utilizamos una reacción que tiene que estar balanceada, ¿sí? Y a partir de esa ecuación ya balanceada, lo que vamos a hacer es calcular la ecuación. Pero la ecuación nos permite identificar la tasa de producción de un producto o cómo se está consumiendo un reactivo, ¿sí? Eso es básicamente la que vimos el lunes de la semana pasada. La que vimos el día miércoles, utilizamos datos experimentales, ¿sí? Y obviamente a partir de los datos experimentales puedo calcular el valor de la constante de velocidad, que es independiente para cada reacción. ¿Sale? Si hay diferencias, porque luego les voy a hacer que ustedes calculen básicamente ecuación de velocidad y no quiero que se vayan a equivocar. Recuerden, para datos experimentales utilizamos la que lleva la K,
¿sí? Y si nada más viene la reacción química con una condición, utilizamos la ecuación del día lunes. ¿Vale? Muy bien. Vamos a resolver el ejercicio que ustedes se llevaron de tarea. Obviamente, que es calcular la ecuación de velocidad, órdenes de reacciones, la constante y el orden global, ¿sí? Para esto voy a compartir pantalla y vamos a empezar a resolver. Utilizarlo. Aquí está. Vamos a ver, compartimos pantalla. Y es el ejercicio que ustedes tienen que resolver de tarea, ¿sí? Si se fijan, en esta nos está dando la reacción química, pero lo importante son las experiencias, ¿sí? O los experimentos, los diferentes escenarios que tuvimos, ¿sí? Vamos a escribir la ecuación de velocidad, la voy a escribir en la parte superior, porque la parte de abajo vamos a utilizar para hacer anotaciones. Tenemos que V es igual a K, que es la constante, ¿sí? Y únicamente vamos a hablar de los reactivos. En este caso, es el cloruro de metilo, ¿sí? Dejamos un espacio que es para calcular M, que lo vamos a calcular con datos experimentales, y nuestro otro reactivo es el agua. Únicamente vienen esos, ¿sí? Y ahorita le repito, vamos a estar calculando, ¿sí? M, que es el superíndice, ¿sí? Y N, que es el otro superíndice. Un color rojo. Ahí está. Vamos a calcular básicamente esos dos, ¿sí? Para poder calcularlo, chicos, tenemos que comparar experiencias, ¿sí? Tenemos que comparar experiencias. En este caso, lo que vamos a hacer es comparar el escenario 1 y el escenario 2 para ver qué es lo que sucede. Si fijan, entre el escenario 1 y 2 nos damos cuenta que el agua va a permanecer constante, ¿sí? El agua va a permanecer constante, ¿sí? Pero el cloruro de metilo vemos que es la parte variable. Por lo tanto, como esta es la parte variable, a este le vamos a colocar el superíndice de esta comparación 1 y 2. ¿Sí? Básicamente es el que le colocamos en la parte superior. ¿Sí? Cuando yo comparo la parte variable me doy cuenta que se está duplicando. Utilizo la palabra duplicar. ¿Sí? Y hay que comparar las velocidades de la experiencia 1 y 2. Nos damos cuenta que se está duplicando una vez, se está doblando una vez. Como decimos que se dobla una vez, esta expresión 1 va en la parte superior, ¿sí? En este caso lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. ¿Sale? Ahora, vamos a ver o calcular la del agua. Lo voy a poner de color rojo, ¿sí? Tenemos que comparar la experiencia 1 y 3. ¿Por qué? Cuando yo comparo la experiencia 1 y 3, obtengo que el cloruro de metilo es la parte constante. Tenemos la misma concentración. Pero en el caso del agua, pues vemos aquí un cambio. Esta es nuestra parte variable. Y este es el que va a ir en la parte superior del agua. Como estamos diciendo que la parte variable, ahí vamos a colocar. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Que se está duplicando. ¿Sale? Entonces, hay dos maneras. Una, me doy cuenta que se está duplicando 2 veces de manera seriada. ¿A qué me refiero? 2.8 y 2.8 sea una duplicación seriada. Nos daría un valor de 5.6. Vuelvo a hacerlo de manera seriada, 5.6 y 5.6 me da aproximadamente 11.2. ¿Sí? Un valor muy cercano a ese. Entonces, como lo estoy duplicando 2 veces de manera seriada, aquí en la parte superior sería un 2. ¿Vale? Y lo voy a colocar. Y ahí está. Otro me puede decir, profe, es que también si yo lo veo así de esa manera, veo que de aquí a acá es como si lo multiplicáramos por 4. Está bien, ¿sí? Pero obviamente tenemos que utilizar la parte de la potencia, que sería 2 a la 2. 2 a la 2. Este 2 es el que estamos colocando en la parte superior. Que lo queremos ver de manera exponencial. ¿Vale? Ahora, yo ya tengo mi ecuación de velocidad. Muy bien. ¿Sí? Ya lo tengo aquí. Le pongo paloma.
vámonos con el valor de la constante. ¿Sí? El valor de la constante lo que tengo que hacer es despejar esta ecuación. ¿Sí? Nos quedaría que la K es igual a la velocidad dividido entre el cloruro de metilo y también el denominador encontramos el agua. Obviamente hay que poner sus superíndices. En el primer reactivo sabemos que es 1, pero en el segundo reactivo sabemos que es un 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Únicamente sustituir una experiencia por completo y encontrar el valor de la constante. Eso lo voy a estar revisando en el portafolio, si no, voy a acabar de resolverlo yo todo. ¿Sí? Entonces, ese valor obviamente es el valor de la constante. Hay que ponerle las unidades, chicos, porque esta constante sí lleva unidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Sustituir, por ejemplo, los valores de la experiencia 1, 2.83 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1, dividido entre 0.25 mol sobre litro elevado a la 1, multiplicado por 0.25 mol sobre litro elevado al cuadrado. O sea, van a utilizar una experiencia, una fila por completo para encontrar el valor de la constante. Y esta constante, repito, sí lleva unidades. ¿Sí? Y ya para acabar, órdenes de reacciones individuales, eso nos lo dice M y N, ¿sí? Vemos el valor de M es 1, entonces es primer orden, es de primer orden respecto al cloruro de metilo y es de segundo orden respecto al agua. ¿Qué nos quiere decir? Como el agua tiene un orden mayor que el cloruro, ¿sí? El agua se consume más rápidamente en la reacción, ¿sí? O sea, se está transformando más rápidamente, ¿sí? Mientras que el 1, como es bajo, su velocidad o su consumo es más lento. Ahora, el orden global es la suma de M y N. Entonces, 1 más 2 de orden global, 3. ¿Sí? Porque estamos sumando el 1 y el 2, que es M y N. Profe, Ajá, para ¿escucho? sacar la velocidad, en la ecuación, ¿cuál experiencia es la que uso? ¿La 1? La que tú quieras, porque cualquier experiencia te va a dar el mismo valor de la constante. Ah, ok, gracias. ¿Vale? De nada, repito, porque esa constante es, digamos, independiente para la reacción, o sea, te va a dar en cualquier experiencia. ¿Sí? Pero si utilizas otra reacción química, pues tendrías otra constante, ¿no? Porque es otro escenario totalmente diferente. Ahora, este es de orden global 3, porque estamos sumando, ¿sí? Básicamente N y M, 1 más 2, pues nos da 3. ¿Sí? ¿Qué nos dice este orden global? Cuando yo lo compare con otra reacción, supongamos que tenemos esta misma reacción, pero con diferentes experiencias, y tenemos que es de 5, la otra reacción, pues obviamente esa reacción, la otra, tendrá una velocidad mucho más rápida que esta. ¿Sí? Entonces eso es lo que también se hace de manera experimental o de manera industrial, buscar reacciones rápidas para formar productos. Porque ustedes pueden decir, profe, es que por ejemplo, yo a partir de una hoja, no, ¿qué sería bueno? De una hoja de palma formo papel, pero de un árbol de naranjas también formo papel. Pero no quiere decir que tengamos la misma velocidad. Y esto va a depender de esos órdenes. ¿Sí? De cómo los reactivos se están formando en productos. ¿Duda con esta información? Profe, yo tenía una duda. ¿Por qué en el H2O era 2? ¿Por qué se salió 2? Porque cuando tú comparaste la experiencia 1 y 3, te dices cuenta que el agua era variable y el cloruro de metilo era constante. Pero el agua permanece variable y nos damos cuenta que se está duplicando la concentración. Pues cuando tú comparas las velocidades, te das cuenta que se está duplicando 2 veces.
Ese doble duplicación es S2. O también puedes darte cuenta que cuando compara la experiencia 1 con la 3, se está multiplicando por 4, ¿sí? De manera exponencial, ¿sí? Nos quedaría 2 a la 2 y ese 2 es en la parte superior. Ok. De esas dos maneras lo puedes calcular. Ok. ¿Sí? Bueno, chicos, básicamente lo que tendrían que hacer, el valor de la constante, la voy a revisar el portafolio junto con sus unidades, ¿vale? Entonces pasamos a borrar y obviamente, ¿ya tienen su libro? Levante la mano que ya tiene su libro. No, pero así para poder identificarlos aquí. 1, 3, 4. ¿Sí? Tenemos 4 alumnos, 5. 5, bueno, algunos, ¿sí? Bueno, el resto, obviamente, pues tendremos que esperar a que lo tengan, pero los que ya lo tienen, vayan haciendo la siguiente tarea, que es la tarea 3, realizar los ejercicios página 22 y 23 de su libro, ¿sí? Esto es en base a lo que acabamos de ver en esta sesión, ¿sí? Y se los comento para que después, cuando ya se entregue el portafolio, no vayan a decir, profe, ¿cuándo la dejó? ¿Sí? Se fue dejando, y obviamente aún no tienen su libro, pero por eso lo estoy dando a conocer en este momento. Igual hay que revisar los videos de las sesiones pasadas para ver si se dejó una actividad de un libro, o del libro, perdón, y ustedes lo puedan hacer a tiempo. Pero un momento para que puedan ir marcando o irlo haciendo como ustedes vean. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, chicos, ya vimos dos factores que influyen en la velocidad. Nos dimos cuenta que uno es el estado de los reactivos y el otro es concentración. Bueno, el día de hoy vamos a acabar de ver esos factores. Vamos a estar viendo tanto temperatura como también vamos a estar viendo catalizadores, ¿sí? Pero no vamos a hacer cálculos, únicamente vamos a entender las fórmulas, a entender cómo funciona, ¿sí? ese factor, ¿sí? En la reacción química. Entonces voy a pasar a la siguiente presentación, que es la 1.4. Bueno, chicos, otro factor que influye en la velocidad es la temperatura, ¿sí? La constante de velocidad y la velocidad de reacción, pues obviamente se ven afectadas. Si yo incremento la temperatura, por ende, voy a incrementar la velocidad, ¿sí? Y como estoy incrementando la velocidad, pues también la constante. Si yo tengo, por ejemplo, una temperatura de 50 comparada a una de 100 grados, pues voy a tener diferentes velocidades y diferentes valores de constante, a pesar de ser la misma reacción, porque tenemos condiciones diferentes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la temperatura me está generando un aumento de la velocidad? Bueno, como sabemos, cuando le incrementamos la temperatura a una sustancia, ¿sí? Las partículas, que son las sustancias, empiezan a absorber energía térmica y por lo tanto van a alcanzar la energía de activación, ¿sí? Pero vamos a recordar un poco, vamos a preguntarle a Limón. Limón, recuérdanos qué era la energía de activación. Era lo que habíamos dicho de lo del punto de quiebre, creo. Ajá. Pero entonces, ¿qué sería esa energía de activación? Es como la cantidad de energía que necesita o la cantidad de colisiones que necesitan unos compuestos para, digamos así, reaccionar. Y... Reaccionar. En este caso, vamos a romper enlaces y formar enlaces, Ujú. ¿sí? Para obviamente formar los productos que nos interesan. Entonces, por lo tanto, chicos, al aumentar la temperatura, las partículas absorben esa energía térmica, ¿sí? Pero obviamente están alcanzando la energía de activación, ¿sí? O sea, esa energía que obviamente sería, podemos considerar ya el complejo activado, ¿tal? Y obviamente lo que vamos a hacer es romper enlaces,
¿sí? Romper enlaces y formar nuevos para, obviamente, obtener nuestros productos. Pero tenemos que identificar que no todas las partículas alcanzan este estado, solamente una fracción, ¿sí? Pues imagínense un recipiente con 50 partículas. Si yo incremento la temperatura, tal vez a los 10 segundos ya vamos a tener 20 partículas con energía de activación suficiente. Esas 20 se transforman, otras 20 si también llegan a ese punto se transforman y al final 10. ¿Sí? Entonces sí es importante este efecto. Porque de repente decimos, ah, pues todo, ¿no? O a poco de repente ponen ustedes el agua a calentar y toda se evapora de repente, ¿no? No, no ocurre así. Es poco a poco. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿sí te escucho, Fabián? un ejemplo sería como las palomitas. O sea que Por al ejemplo, principio unas sí se hacen rápido y hay otras que no logran hacerse. correcto, ¿sí? Ah, esa es una manera. Básicamente estamos viendo el efecto de la temperatura. Algunas empiezan, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se está absorbiendo esa energía térmica y obviamente se está alcanzando esa energía de activación. Dentro de la palomita, de hecho, más adelante vamos a ver cómo o por qué revienta la palomita, ¿sí? O esa semilla para formar la paloma, ¿sí? Pero básicamente pasa lo mismo. En la parte interna de la semilla hay agua. Se alcanza una alta presión y por lo tanto se voltea. Digamos que explota, ¿sí? ese espacio de agua, ¿sí? Debido a esa alta presión que está sufriendo y forma la palomita. Pero como lo dijo Fabián, vamos viendo que poco a poco se están formando productos, o sea, la palomita íntegra, ¿sí? Y los demás, por lo tanto, pues van a ir subsecuentemente formando. Porque si dejamos las semillas ahí, pues no se hacen las palomitas. No llevamos a cabo esa reacción como tal. Si estamos, por ejemplo, en Santiago, ¿sí? Los ponemos en aceite, pues si estamos en una temperatura de 40 a 50, tal vez una o dos lo van a alcanzar, pero porque alcanzaron esa energía de activación, ¿sí? Ahora, la constante de velocidad, ¿sí? Que obviamente cambia, ¿sí? Con la temperatura, puede ser explicado por la ecuación de Arrhenius. Entonces, si yo incremento la temperatura, pues voy a obtener diferentes constantes. Y esto me lo modela la ecuación de Arrhenius. Que ahorita vamos a explicar en qué consiste. No vamos a hacer cálculos, únicamente vamos a ver en qué consiste. Porque si nos metemos, no acabamos de ver ese tema. Ah, profe, ¿T significaba tiempo aquí? T significa temperatura. Ah, ok. Si a una temperatura 2 hay una mayor porcentaje de moléculas con energía suficiente para producir la reacción que a T1. O sea que T2 tiene más temperatura que T1. Ok. Entonces siempre va a ser así. T2 siempre va a tener mayor que T1. Sí, para este caso, porque estamos viendo cómo se incrementa la velocidad al incrementar la temperatura. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora la ecuación de Arrhenius, pero recuerden, chicos, estamos viendo esto porque sabemos que no toda colisión nos produce una reacción química, ¿sí? Las partículas deben de chocar con suficiente energía de activación o con suficiente energía para, obviamente, romper enlaces y formar nuevos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la ecuación de Arrhenius. Aquí del lado izquierdo expreso de qué nos representa cada una de las variables. K es la constante de velocidad, que sabemos que al aumentar la temperatura, aumenta.
¿sí? La letra A es un factor de frecuencia. Tiene las mismas unidades que la constante de velocidad, ¿sí? Pero obviamente nos dice la frecuencia con la que se llevan a cabo los choques, ¿sí? La letra E elevado a menos energía de activación sobre RT es un factor energético, representa la fracción, ¿sí? Que obviamente choca con suficiente energía de activación. O sea, la letra A únicamente dice con qué frecuencia chocan, pero la otra parte nos dice cuánta ya tiene la energía de activación suficiente. La letra EA nos representa energía de activación, T temperatura y R constante. ¿Sí? Si queremos entender un poco más esta ecuación, aquí les pongo un diagrama, fracción de moléculas y energía. En la temperatura nos damos cuenta que muchas, pues obviamente, tienen una energía baja, no suficiente, si lo pueden ver de esa manera. Si yo incremento la temperatura, una fracción ya tiene la energía suficiente de aquí para acá. ¿Sale? Básicamente lo que nos estamos viendo en esta gráfica es la explicación de esta ecuación. Si yo incremento la temperatura, una fracción, una mayor fracción ya alcanzó la energía de activación. Otra, si tenemos la temperatura 1, una pequeña lo tiene, pero una gran cantidad. Para un poco para que lo puedan analizar. Queda muy clara la gráfica. Dice, pues sí, o sea, una fracción, tal vez del 100%, 80 no la alcanzaron, 20 sí, pero yo incremento la temperatura, tal vez ya voy a tener un 40% que sí lo alcanzó y un 60% que no. Profe, ¿qué significaba J y mol? Es Joule sobre mol por Kelvin. Ok. ¿Y cal qué significaba? ¿Calorías o qué? Calorías. Ok. Correcto. Calorías sobre mol por Kelvin. Seguimos. Vamos ahora a ver otro factor, ¿sí? Que viene siendo catalizadores. Entonces, aquí no vamos a hacer cálculos, únicamente expliqué la ecuación, ¿sale? Porque si no, pues nunca acabaríamos, chicos. Vamos a ver el siguiente tema, que son catalizadores, ¿sí? Creo que ya varios han escuchado de esto, o de enzimas, tal vez, ¿sí?
que es básicamente lo mismo, pero los catalizadores, chicos, son inorgánicos y las enzimas son orgánicas. Es una gran diferencia, ¿sí? Por eso de repente en temas de electrobiología lo escuchan como enzimas, pues esos son básicamente catalizadores, ¿sí? Pero son orgánicos. Y los catalizadores totalmente puros son inorgánicos. Pero ¿cuál es la función, chicos, o qué son? Bueno, son sustancias que modifican la velocidad de una reacción química. Pueden aumentarla, disminuirla o pararla. Están esas tres condiciones. La aumento, disminuyo su velocidad o la voy a parar parcialmente. ¿Vale? Pero, pues obviamente debe de presentar ciertas características estos catalizadores. La primera es que no se van a transformar, chicos. O sea, no vamos a tener cambios en composición, ni peso, ni color. Así como yo lo puse, lo quito. Y voy a obtener lo mismo. ¿Sí? O sea, eso nada más únicamente se agrega a la reacción química, pero repito, no se va a transformar. En una reacción química o en una ecuación, no lo vamos a colocar en reactivos ni tampoco en productos. Va abajo o arriba de la flecha. ¿Sí? Porque si lo ponemos en reactivos, estamos diciendo que se va a transformar. Y si lo pongo en productos, estoy diciendo que se produjo. Y pues no. Únicamente participa, va arriba o abajo de la reacción. Pero, ¿qué hace un catalizador? Bueno, chicos, nos va a facilitar las colisiones. ¿Sí? Nos facilita que haya colisiones eficaces, ¿sí? Que choquen entre sí. Eso sería un catalizador positivo. Si evitamos los choques, sería un catalizador negativo. No queremos que se lleve a cabo la reacción química, ¿sí? Ahora bien, los catalizadores, chicos, pues como lo estuvimos hablando, llevan a cabo que se produzcan colisiones. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo más rápidamente la reacción. O sea, alcanzo la energía de activación. ¿Vale? Y los podemos clasificar en positivos y negativos. Los positivos hacen que la velocidad sea mucho más rápida. Por lo tanto, la energía de activación es más fácil llegar. ¿Sí? O sea, que tengamos la energía suficiente para romper enlaces y formar enlaces. Los negativos, la velocidad es muy lenta. ¿Y a qué se debe? Porque es difícil llegar a la energía de activación. O sea, alcanzar esa cantidad de energía para romper y formar enlaces. Ah, profe, ¿qué significaba E? ¿A? Energía de activación Ah, ok. baja y la otra aumenta. Cuando decimos que baja es que es más fácil llegar. ¿Sí? Y cuando decimos que está elevada es que es muy difícil llegar. ¿Vale? También podemos clasificar los catalizadores como homogéneos y heterogéneos. Homogéneos decimos, chicos, que se encuentran en el mismo estado de agregación. Si todas mis sustancias que participan y se forman están en gas, pues obviamente mi catalizador es gaseoso. ¿Sí? Si mi reacción es heterogénea, o sea que tenga sólidos, líquidos o gaseosos entre todas las sustancias, pues no importa el estado de agregación de mi reactivo, de mi catalizador. Puede ser sólido, líquido o gaseoso.
Recuerden, los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos. Homogéneos, que si tenemos todas las sustancias gaseosas, mi catalizador es gaseoso. Si es heterogénea la reacción, o sea que tengas la forma, utilice sólidos, esté formando cosas diferentes a un sólido, pues es heterogénea y mi catalizador puede ser de cualquier clase, sólido, líquido, gaseoso. ¿Dudas con esto? Te voy a explicar un poco esta parte de que pueden ser positivos o negativos con gráficas. Ya casi nos vamos. Y veamos la gráfica que les comentaba. Tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas. Ya lo hemos hablado, exotérmicas es que hay liberación de calor. ¿Sí? Va a haber liberación de calor y eso lo podemos ver del lado izquierdo. Nos damos cuenta que los productos tienen menor energía que los reactivos. Por lo tanto, esa energía fue liberada al ambiente. ¿Sí? Y endotérmico quiere decir que los productos tienen mayor energía que los reactivos. Por lo tanto, esa energía fue absorbida debido a las colisiones. ¿Vale? Entonces, fíjense bien. La línea de color verde nos dice, ¿sí?, que es una reacción sin catalizador. ¿Vale? Y la roja con catalizador positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos alcanzando más rápidamente la formación del complejo activado. O sea, la energía de activación que se necesita es menor que obviamente una reacción no catalizada. ¿Sí? Y eso es únicamente lo que quería mostrarles, que vean obviamente qué es lo que se está produciendo. ¿Sí? Si utilizamos un catalizador positivo, disminuimos la energía de activación, por lo tanto es más fácil formar los productos. Pero un poco para que lo puedan ustedes entender. Profe, ¿qué significaba el triangulito y la H? El triangulito y H quiere decir calor. Calor. ¿Y el cero es que está debajo? El 0 quiere decir que del lado izquierdo que el calor es menor Ok. que 0. ¿Vale? Ajá. ¿Listo? Bueno, ya para retirar les dejo el trabajo. Que lo vayan haciendo y lo revisamos en la siguiente clase. He realizado un mapa conceptual de los 4 factores que influyen en la velocidad de reacción. Ya sabemos que es naturaleza de los reactivos, concentración, temperatura y catalizadores. Hay que hacer un mapa conceptual. ¿Sí? Definición de cada uno de ellos, algunas características o algo más que quieran agregar. Repítese la actividad 4, realizar un mapa conceptual de los factores que influyen en la velocidad. ¿Sí? Y una vez les dejo el trabajo extraordinario, que es básicamente la tarea. La actividad 4 estaba súper sencilla, entonces tardamos un poco en la explicación. La tarea 4, chicos, es resolver la actividad de aprendizaje únicamente el punto 1, ¿sí? Que es de la página 7 de su libro. Los que no tengan su libro, pues hay que esperarlo, ¿sí?
Y de una vez les comento el proyecto académico. Hay que elaborar prácticas, básicamente, que vienen en su libro, ¿sí? No me van a entregar video. Lo que me van a entregar de producto es un documento en PDF. Y repito, no me van a hacer video, únicamente van a hacer documento en PDF. En total son 5 prácticas, ¿sí? Yo creo que una de ellas podrían hacerla en su casa. Las otras 4 son tentativas. ¿A qué me refiero que son tentativas? ¿Sí? Si regresamos a clases híbridas, pues obviamente los que estén en casa no las van a poder hacer, los que estén ahí presentes en la escuela los estarían haciendo. Y viceversa, para el martes, los que no lo hicieron lo hacen y los que lo hicieron pues están en su casa, ¿no? Para completarlos. Si no alcanzáramos a completar las prácticas se estarían guardando para el tercer mensual, ¿sí? Porque vamos a tener bastante espacio en el tercer mensual. ¿Sí? Repito, entonces, las prácticas que puedan hacer, vayan revisándolas en su libro. La práctica 1 está página 8 y 9, y las 4 prácticas están de la página 14 a la 18. Sí, repito, no me van a entregar video, únicamente documento en PDF con formato de reporte de práctica. ¿Con evidencia y cada una de esas, profe? Perdón, otra vez, Martín, ¿lo escuché? Ah, con evidencia como con fotos y así. Con fotos. Sí, ahora va a ser con foto la evidencia. Ok. ¿Vale? Bueno, chicos, ustedes hacen los equipos van a ser de 4 integrantes, ¿sí? Ustedes básicamente ahí se acomodan para poder hacerlo. Por mi parte es todo, nos veríamos en la siguiente sesión, cuídense mucho, hasta la próxima. Hasta luego, cuídense mucho.